Saludamos y también integramos a esta hora en la ciudad de Nueva York, en nuestros estudios de NTN 24 en los Estados Unidos, a Miguel Enrique Otero, el expresidente editor del diario El Nacional de Venezuela. Señor Otero, bienvenido a la noche. Buenas noches. Señor Miguel Enrique Otero, quiero comenzar esta entrevista con usted conociendo su posición frente a un planteamiento que ha hecho la oposición. Más allá de un planteamiento, es una preocupación. Sectores disidentes aseguran que no esperan, o por lo menos están exigiendo, que ese eventual diálogo que promueve el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ese diálogo entre oposición y chavismo, no termine siendo un distractor en este momento de ebullición en Venezuela, un momento en el que las personas están en las calles, no aguantan más la crisis política y económica que vive el país. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Bueno, nadie se puede oponer al diálogo. El diálogo es la esencia de los demócratas. El problema está en que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario dictatorial. Ya Nicolás Maduro dio un golpe de Estado al no respetar la Asamblea Nacional, al no respetar la independencia de poderes, especialmente la Asamblea Nacional, que es la voluntad popular que eligió esa Asamblea. Entonces, estamos en una situación donde la posibilidad de una salida democrática a través del referéndum revocatorio, que es, digamos, una consulta popular para evaluar el gobierno o a Nicolás Maduro, también la están rechazando y están diciendo que eso no va a ir, que eso no, y si va después del año que viene, cuando ya si la oposición gana el referéndum revocatorio, entonces entraría el vicepresidente que lo nombra a dedo Nicolás Maduro. Entonces estamos en una situación de ruptura del hilo constitucional. Es el autoritarismo del gobierno se convirtió en una dictadura más o menos clásica. Y establecer mecanismos de diálogo tiene que pasar por soltar presos políticos, porque el referéndum revocatorio se haga, porque se respeten los poderes públicos, como es el poder público de la Asamblea Nacional, y eso nunca va a estar planteado. Estos ya tomaron un camino absolutamente dictatorial, no van a respetar nada de eso. Ojalá pudiera haber algún cambio, pero ya la presión mundial es total. Son los 23 presidentes que se manifestaron en Miami, es el secretario de la OEA, el señor Almagro, en fin, países que antes no intervenían y ahora están interviniendo, y además todos los líderes políticos venezolanos, que antes había algunas divisiones de criterios, ya no hay divisiones de criterios, todos están diciendo lo mismo. Hay una ruptura del hilo constitucional, Maduro ya dio un golpe de Estado. Enrique, a nivel internacional, ¿cuál es la percepción frente a lo que está sucediendo en Venezuela? Está claro que lo que está en juego en ese momento son las exigencias de un grupo de ciudadanos que ante la crisis política y democrática que vive Venezuela ya no aguantan más. ¿O ha hecho juego a nivel internacional ese discurso del presidente Nicolás Maduro, según el cual todo esto que está sucediendo en las calles responde a un intento de golpe de Estado? Bueno, es que ya nadie le cree en ninguna parte. El golpe de Estado ya lo dio Maduro y los golpistas son ellos. La gente lo que está pidiendo pacíficamente es la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio, que es la salida constitucional que está dentro de la Constitución, que además redactó el mismo chavismo. Entonces, el golpe no lo da la oposición, el golpe lo han dado ellos. Y acusar de golpista a los demás es como proyectar una situación que ellos mismos han generado. Yo creo que a nivel internacional la gente está muy preocupada porque piensan que si esto sigue así va a haber una situación violenta en Venezuela, un baño de sangre que nadie quiere. Pero el gobierno está llevando la situación a una olla de presión donde no hay ninguna manera porque se escape ni un milímetro de gas. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento eso va a explotar, y va a explotar para una situación terrible. Quiero preguntarle sobre eso al señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Usted cree que llegó entonces la hora definitiva para que los gobiernos de la región tomen una posición más firme frente a la situación que está enfrentando Venezuela? ¿Cómo debe actuar la comunidad internacional para evitar un desenlace violento en Venezuela en medio de esa fuerte tensión política y esa ebullición que cada vez calienta más fuerte a cada una de las partes en el país bolivariano? Creo que los riesgos que se corren en Venezuela son reales y son muy graves.
De eso justamente creo es el argumento probablemente más poderoso que puede obligar a los gobiernos democráticos, aquellos más responsables de la región, aquellos que se identifican con mayor firmeza con la protección de estos valores democráticos. Creo que lo que se vive en Venezuela los está obligando a dejar de ignorar esta situación y a enfrentarla de acuerdo a los principios. Pero también, insisto, el rol que juega el secretario general actual de la OEA, el doctor Luis Almagro, demuestra que es posible enfrentar estos hechos y cumplir con las obligaciones jurídicas sin pretender que aquí ya no existen estándares, que no existen normas, no existen principios, y los gobiernos de la región, incluyendo específicamente el gobierno de Venezuela, pueden actuar como se les parezca sin respetar estas obligaciones jurídicas que tienen un sentido regional y colectivo. En Nueva York, señor Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario El Nacional, ¿usted qué opina de este punto en particular? Estamos ante una coyuntura política diferente en el continente, eso es evidente. ¿En qué medida va a alterar la situación en Venezuela? ¿En qué medida puede llegar a cambiar la posición que han tenido los mandatarios del continente? El hecho de que en este momento Nicolás Maduro no cuente con la misma influencia política que contaba antes. En este momento no está Dilma Rousseff en el poder en el Brasil, no está Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. ¿En qué puede cambiar eso la situación política en Venezuela? Bueno, yo estoy de acuerdo con José Miguel Vivanco de que este tema de las libertades y el tema de la democracia es un tema continental, no es un tema de un solo país. Eso no es intervención en los asuntos internos de Venezuela. Todos los países firmaron una carta democrática y firmaron un convenio hace mucho tiempo, un tratado. Y la incorporación progresiva de los distintos países va generando esta cosa que es la activación de la Carta Democrática. Inclusive podría decir que los países más aliados de Nicolás Maduro, como son Nicaragua, Bolivia, Ecuador, incluyendo a Cuba, están tratando de distanciarse, porque la catástrofe de Venezuela no tiene parangón en la historia de América Latina. Es una catástrofe total, económica, social, además pública, además una gente disparatada que lo que dice son locuras todo el tiempo y aplican cosas absurdas que lo que hacen es empeorar la vida de los venezolanos. Entonces, este es un proceso que empezó hace poco, la verdad, pero que ha ido caminando de una manera, digamos, contundente, incluyendo que hay países, los países angloparlantes de todas estas islas del Caribe, pero ya también se está moviendo todo el mundo, toda la América se está moviendo en la dirección de poner en evidencia lo que pasa con Venezuela, el desastre político, económico y social de ese país que tiene sufriendo a todos los venezolanos. Señor Miguel Enrique Otero, yo lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Me despido del señor José Miguel Vivanco, solo puede acompañarnos en esta primera parte del programa. Señor director de la División de las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. El placer es nuestro. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos leyendo algunas de sus opiniones. Hoy les estamos preguntando a ustedes el tema de análisis. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la salida que debe tener la crisis en Venezuela? Hay muchas posibilidades. Una de ellas, la hablábamos con el señor Vivanco, la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Otra es ese referendo revocatorio que está pidiendo la oposición. Y por el otro lado está lo que plantea el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha asegurado que ya en ese momento se ha planteado un diálogo entre oposición y chavismo. Una pausa y regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.